Cáncer de pulmón. El pulmón es una enfermedad que afecta a gran proporción de la población y de la población mundial, ya que es un tumor que se considera que es el más frecuente y el que condiciona mayor mortalidad en pacientes por arriba de los 50 años. Su etiología, nosotros podemos observar que el cáncer de pulmón es condicionado por el humo del tabaco como factor de riesgo más importante, y este nos alcanza a tanto fumadores como fumadores pasivos, teniendo un riesgo entre 15 y 25 veces mayor que no fumadores. También nosotros vamos a observar que la exposición laboral es muy importante para la realización o el desarrollo de este cáncer, por las partículas a las que se encuentra expuesto, como el humo de alquitrán, el hollín, el arsénico, el cromo, el níquel, etcétera, que nos van a estar favoreciendo la presencia de esta enfermedad. Su incidencia se considera en 1.2 millones de casos nuevos por año que son detectados, y de estos 1.1 millón de personas mueren por año, lo que nos habla de la letalidad y la tardanza en el diagnóstico que estamos realizando. Como les mencioné, es el tumor maligno más frecuente y con alto índice de letalidad. Y es la primera causa de muerte por cáncer actualmente, desplazando cáncer cervicouterino, cáncer de mama. Su supervivencia a los 5 años es solamente del 10%. Dentro de su etiología les mencionaba que el tabaco es de los más importantes. Y si hacemos alguna historia, es una planta que provino de España, que fue exportada hacia Europa y que tiene gran poder adictivo. De estos está en controversia el hecho de las sustancias que son exhaladas a través de las bocanadas que se le dan al cigarro. Hay algunos autores que son muy conservadores, dicen que son 4.000, otros que ya lo documentaron en 6.000, y hay quien dice que va hasta 8.000. Y de estos nosotros vamos a tener que cerca de 500 nos pueden ser nocivas para el ser humano, y de estas 70 sustancias nos van a provocar diferentes tipos de cáncer. La nicotina actualmente se puede adquirir y fumar a través de los cigarrillos, de los puros, pipas, o a través del vapeador. Y esto nos hace que la dependencia aún sigue siendo muy alta, aunque esto no se esté consignando con cifras estadísticas reales, porque el vapeador está. Entonces nosotros vamos a tener que, para desarrollar un cáncer de pulmón, debemos de tener un riesgo relativo al consumir 40 paquetes por año. Esto lo vamos a encontrar que en fumadores el riesgo es de 15 a 25 veces mayor que no fumadores, pero alcanza al fumador pasivo con un riesgo de desarrollar cáncer entre un 20 y 30% en relación a la población que no está expuesta al humo del tabaco. Todo este tipo de problema, como toda adicción, va a estar en relación con la duración del hábito, la edad de inicio, la profundidad de inhalación del humo, la cantidad de alquitrán y nicotina que contengan los cigarros, y el humo del tabaco, pues, como les mencionaba, tiene agentes carcinogenéticos o procarcinogenéticos, y estos son los responsables de las mutaciones genéticas que vamos a estar presentando antes.
Cuando una persona deja de fumar por un tiempo de 15 años, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se equipara al de la población no fumadora, pero la exposición ocupacional al alquitrán, hollín, arsénico, cromo y níquel también nos va a estar predisponiendo por otra parte al desarrollo del cáncer de pulmón. Otro factor que no se toma mucho en cuenta es la exposición a radón en sótanos que están en las casas por la producción de este gas y muchas ocasiones pasa por alto. La transferencia energética lineal baja de los rayos X y gamma o alta a través del radón y de neutrones también son involucrados en la participación y generación del cáncer de pulmón. Otros factores de riesgo estudiados son la dieta baja en frutas y vegetales, la presencia de enfermedades crónicas como el EPOC o como la neumoconiosis. Actualmente estamos viviendo un problema que se ha generado tecnológico y esto es que se está madurando muy rápido lo que son las frutas y los vegetales y esto no permite que se genere la cantidad suficiente de absorción de minerales, desarrollo de vitaminas o el desarrollo de sustancias antioxidantes que nos van a facilitar a nosotros el prevenir el desarrollo de cáncer. Su diagnóstico eh, lo vamos a realizar ya en estadios avanzados de la enfermedad, en el cual desgraciadamente hasta en un 25% ya no es operable. Sus picos de incidencia van a estar entre los 55 y los 65 años, pero influidos por el hábito de fumar. Si uno deja de fumar, este hábito baja. El tabaco, vuelvo a decirles que es la sustancia que más cáncer nos va a estar desarrollando en estos pacientes y los que más se han encontrado con este hábito es el cáncer epidermoide y el de células pequeñas. Entonces, dentro de su patogénesis y anatomía patológica, vamos a encontrar que para desarrollarlo se requiere de 4 tipos de genes, que son los oncogenes, los genes supresores tumorales, genes codificadores de enzimas convertidoras de procarcinogénicos en carcinogénicos, genes inhibidores de carcinogénicos, en los que se ha observado que existe una pérdida de los brazos cortos de los cromosomas 3 y 9, con una deleción de la banda Q21 en el cromosoma 5, y encontraron mutaciones P53 y el gen. Histológicamente vamos a encontrar los siguientes cambios en el tipo de cáncer que estamos observando a desarrollar en el paciente. Siempre existe una proliferación de células basales que nos va a estar desarrollando atipias nucleares y núcleos prominentes, promoviendo así la estratificación y la metaplasia escamosa, desarrollándose un carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma. Y de estos, ya que lo detectamos, tenemos la clasificación anatomopatológica y esta va a tener implicaciones pronósticas y terapéuticas. Vamos a observar que existen 2 grandes grupos de cáncer de pulmón, el carcinoma no microcelular y el carcinoma de células pequeñas. En el carcinoma no microcelular vamos a encontrar al cáncer epidermoide y de estos se incluyen su variedad escamosa, el adenocarcinoma, incluyendo el que se desarrolla en el espacio broncoalveolar, el de células grandes, y aquí
vamos a observar el de células gigantes y el de células claras y los mixtos, como el adenoescamado. El carcinoma epidermoide va de localmente antes de presentar la diseminación sistémica. Este se origina en la vía aérea central, en donde las zonas del epitelio van a encontrarse con un daño continuo, crónico, y va a pasar por las diferentes etapas de daño y va a empezar con metaplasia, displasia y el desarrollo de carcinoma. Este tipo de cáncer es el que tiene más tendencia a la cavitación y se va a caracterizar por presencia de queratinización y de puentes intercelulares. El adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes presentan tendencia a extenderse extratorácicamente de forma. El carcinoma de células grandes representa a un grupo de tumores indiferenciados. Al observarlas en el microscopio óptico, van a mostrar marcadores de diferenciación glandular o neuroendocrina y con técnicas inmunohistoquímicas vamos a observar que se suele asentar en la periferia sin clara relación con el. La mayoría de los adenocarcinomas se origina periféricamente y esto va a tener tendencia a asentarse sobre cicatrices o en regiones que se presentan con fibrosis intersticial. Al microscopio óptico van a presentar formaciones glandulares, estructura papilar o productor de mucina. En el análisis inmunohistoquímico van a expresar citoqueratinas de bajo peso molecular y el antígeno carcino embrionario y el antígeno de membrana celular. El carcinoma bronquiolo-alveolar es un subtipo de adenocarcinoma con un patrón de crecimiento que va a afectar el espacio bronquioalveolar, sin invasión del estroma, vasos ni pleura. Es el tumor de mejor pronóstico debido a su alto grado de diferenciación. El carcinoma de células grandes es un grupo de tumores indiferenciados al microscopio óptico y muestran marcadores de diferenciación glandular o neuroendocrino. En la microscopia óptica y con técnicas de inmunohistoquímica se encuentra en la periferia y no hay relación con los bronquios. Los adenocarcinomas los encontramos periféricamente en regiones que existen cicatrices o fibrosis y estas van a tener formaciones glandulares, estructura papilar o producción de mucina. En la histoquímica vamos a encontrar citoqueratinas, antígenos carcinoembrionario y antígenos de membrana celular. El carcinoma bronquialveolar es un subtipo de adenocarcinoma con un patrón de crecimiento que afecta el espacio bronquialveolar sin invasión al estroma, vasos ni pleura. Es el de mejor pronóstico por su. El carcinoma de células pequeñas o carcinoma de células pequeñas una vena o carcinoma de células pequeñas combinado es el segundo tipo de cáncer de pulmón más común y afecta de 1 a 10 personas con cáncer de pulmón. Se tiene el antecedente de tabaquismo, exposición a humo, radón, arsénico, asbesto, berilio, cadmio, hollín, cromo, alquitrán, o por procesos infecciosos como la tuberculosis, procesos crónicos como el EPOC,
Su tasa de crecimiento es rápida y metastatiza en forma temprana en mediastino y en tejidos extratorácicos. El 85% se va a originar en la submucosa de la vía aérea central e histológicamente va a presentar proliferación de células de bordes mal definidos, con citoplasma escaso, cromatina nuclear de gránulos finos y nucleolos ausentes o discretos, que van a tener un alto índice mitótico y tendiente. El diagnóstico en el 90% de los pacientes se realiza cuando están sintomáticos. El 10% lo vamos a sospechar por hallazgos incidentales en placas de rayos X o en imágenes de algún otro tipo de estudio. Los signos y síntomas van a derivar del tamaño que tenga el tumor, la afectación que tengan o la obstrucción o invasión a estructuras adyacentes, la afectación a cadenas ganglionares regionales y la diseminación hematógena extratorácica. También nosotros podemos observar efectos ocasionados por sustancias biológicas producidas por el tumor y en algunas ocasiones en tumores específicos. Cuando nosotros estamos ante un paciente que presenta tos con una nueva presentación o un cambio en la naturaleza de tos crónica, se considera como el síntoma más frecuente. Se puede acompañar de hemoptisis, que esta puede ser franca, o en forma de expectoración, y suele aparecer cuando se ulcera la mucosa bronquial. La disnea es un síntoma frecuente asociado a un incremento de la expectoración y de la tos, aunque también se debe a la presencia de atelectasias o neumonitis obstructiva. El 50% de los pacientes nos van a referir molestias torácicas intermitentes y mal definidas, pero cuando afecta la pleura van a referirnos dolor que adquiere las características. Y también tenemos que observar que los signos y síntomas se van a presentar cuando existe compresión o invasión de estructuras intratorácicas. De estas pueden ser la pleura o la pared torácica, en los cuales va a referir el paciente dolor intenso y fijo que se puede incrementar durante la palpación o los movimientos. Otro Otra molestia que tiene el paciente es la parálisis del nervio laringio recurrente, modificando su forma de hablar, haciéndolo más ronco. Y de estos el que más frecuentemente se afecta es del lado izquierdo y en secundario la compresión o invasión del tumor, la presencia de adenopatías que están invadiendo, irritando o haciendo que ese nervio vago se encuentre sin una capacidad de función adecuada. ¿Qué es lo que nos va a causar disfonía? Vamos a presentar alteraciones de la tos, cambiando el patrón rutinario de nuestro paciente que se puede acompañar de tos, expectoración o hemoptisis. Nos va a incrementar el riesgo de aspiración en el paciente. Y cuando nosotros observamos que el nervio frénico se encuentra afectado, puede existir elevación del diafragma con un incremento de la
Las cadenas ganglionares simpáticas afectadas frecuentemente es el ganglio estrellado y este por continuidad nos va a estar presentando el síndrome de Horner, caracterizado por enoftalmos, tosis, miosis y pérdida de la sudoración homolateral al sitio de la lesión. También el tumor nos puede obstruir la vena cava superior y nos va a dar el síndrome de vena cava superior o síndrome de Pellerina, caracterizado por edema de cara, cuello. Vamos a observar las venas dilatadas en torso, hombros y miembros superiores. El paciente va a referir cefalea, vértigo, somnolencia y visión borrosa. Cuando el paciente presenta metástasis y nos da manifestaciones clínicas de un tampón AD, inmediatamente nos dice que ya tenemos afectación en el saco pericárdico, o cuando el paciente presenta disfagia, puede indicarnos la invasión del esófago por el propio tumor o por adenopatías. Cuando se afecta el vértice pulmonar, se puede acompañar del tumor de Pancoast y este va a estar creciendo en el sitios cercanos al plexo braquial, infiltrando las raíces de la octava cervical y primera y segundas torácicas, lo cual nos condiciona dolor de hombro que se irradia a la zona cubital del antebrazo, dando cambio en la temperatura cutánea y otros signos que debemos de tener en cuenta son los asociados a afectación metastásica extratorácica. Y debemos de siempre analizar que un tercio de pacientes nos van a manifestar síntomas secundarios a metástasis al momento del diagnóstico, observando que puede metastatizar en cualquier órgano o sistema, siendo los lugares más frecuentes de las mismas el esqueleto óseo, el hígado, las glándulas suprarrenales. Cuando lo encontramos a nivel óseo, el síntoma es el dolor. Cuando afecta el hígado, se puede ocasionar cuadros constitucionales que nos van a afectar la funcionalidad hepática en fases avanzadas, teniendo en el paciente alteraciones en la conjugación adecuada para los factores K dependientes, alteraciones en la producción de albúmina, y esto va a llevar a síndromes confusionales y a sangrados a nuestro paciente. Cuando se ven afectadas las suprarrenales, en un inicio pueden ser asintomáticas, pero posteriormente nos pueden dar cuadros con una hiper o hipoproducción en las hormonas de la corteza suprarrenal, ya sea la zona fascicular, reticular o glomerulosa. El cuadro que en muchas ocasiones hace llegar al paciente es un cuadro en el cual llegue por insuficiencia suprarrenal, con hipoglucemia, hipotensión sostenida a pesar de la represión volumétrica adecuada y que solo va a responder ante la administración de esteroide. Cuando nos encontramos ante un paciente con metástasis cerebral, puede referirse cefalea, vómitos en proyectil, crisis convulsivas, cambios en el patrón de la personalidad del paciente y puede dar focalización o lateralización que nos haga sospechar en el evento a nivel de sistema. Los síndromes paraneoplásicos
se van a presentar hasta en un 10% de pacientes. Y estos representan la primera manifestación de la enfermedad o el signo de recurrencias tras el tratamiento. Son un grupo heterogéneo de cuadro clínico que no se encuentran relacionados con los efectos físicos del tumor de las metástasis. Estos son secundarios a la producción de sustancias biológicamente activas por el propio tumor o como una respuesta orgánica. Estos síndromes pueden ser sistémicos, dando cuadros confusionales, fiebre en el paciente, etc. Pueden ser de tipo endocrino, en los cuales vamos a tener afectaciones que nos lleven a hipercalcemia, a síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o síndrome de Cushing. Síndromes neurológicos como degeneración cerebelosa subaguda, mononeuritis múltiple, síndrome de Eaton-Lambert o encefalomielitis. Síndromes esqueléticos como osteoartropatía hipertrófica o dedos en palillo de tambor. Hematológicos con estados de hipercoagulabilidad o reacción leucemoide en el paciente. Síndromes renales como síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis. Afectación cutánea como acantosis nigricans, dermatomiositis y síndromes metabólicos condicionados o frecuentemente observados con acidosis láctica, hipouricemia. ¿Cuándo debemos de sospechar el diagnóstico? En un paciente en el que estemos tomando una placa de rayos X en la que se encuentre un paciente habitualmente sintomático con tos, con disnea, y debemos de encontrar la imagen tumoral y referirla a un estudio citohistológico. Las manifestaciones, como mencionamos hace un momento, van a depender del tamaño y localización de la lesión pulmonar. Y nosotros debemos de sospechar de metástasis extratorácicas para tomar unas conductas terapéuticas adecuadas. Aquí, como ustedes observan, se aprecia la presencia de una masa tumoral que se encuentra subrayada por 4 flechas, en las cuales la afectación es muy. Aquí ya tenemos un colapso de ese parénquima pulmonar con un desarrollo de paquipleuritis y derrame. En esta observamos un crecimiento mucho mayor del cáncer en el paciente, en el cual ya se aprecian imágenes de bronquiectasia, de atelectasia, con infiltración prácticamente de todo el pulmón. Prácticamente también podemos corroborarlo para estar evidenciando la extensión del tumor en el. Como observan en la imagen, pues podemos apreciarlo mucho mejor y al momento de ir avanzando en los cortes tomográficos, localizarlo en una forma adecuada. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente llega y tiene cáncer? Tenemos que emplear el procedimiento más útil y rentable para el diagnóstico y estratificación, que evite molestias innecesarias al paciente o que sean potencialmente lesivas, y en pacientes con sospecha de metástasis extratorácica tenemos que apreciar una muestra citohistológica o toma de biopsia de la lesión a través de una punción aspiración con aguja fina o aguja de corte.
En estos pacientes debemos de obtener las muestras y teniendo en cuenta que no es siempre fácil su obtención cuando se encuentren, por ejemplo, en el sistema nervioso central y debemos de optar por realizar biopsias en la lesión primaria. Cuando encontramos que tenemos un cáncer que tiene derrame pleural, pues debemos de obtener una muestra de líquido pleural por su fácil acceso y la alta sensibilidad que nos puede presentar ante el diagnóstico. Otra biopsia pleural es por toracoscopía y este es mucho mejor para el paciente que el estudio del derrame y nos da una sensibilidad de entre el 90 y el 100%. Cuando aún tenemos dudas en el diagnóstico, debemos de realizar estudios de imagen y esta puede ser a través de una fibrobroncoscopia, teniendo la ventaja que podemos realizar punción aspiración transtraqueobronquial o punción aspiración transtorácica. Debe de ser realizada con una ecografía endoscópica y esto establece el diagnóstico y nos va a estar dando la estadificación en el mediastino del paciente si se encuentra o no afectado. Cuando aún tenemos dudas, se debe de realizar exploración quirúrgica del mediastino en pacientes cuando el diagnóstico no es concluyente. La ecografía endoscópica nos establece el diagnóstico y la estratificación mediastínica y lo realizamos en una exploración quirúrgica del mediastino en pacientes sin un resultado concluyente. Cuando estamos ante un paciente con un nódulo pulmonar solitario periférico que no ofrezca datos que nos hagan sospechar de estadio avanzado de la enfermedad o en pacientes con alto riesgo epidemiológico y clínico para el desarrollo de cáncer de pulmón. Debemos de someterlos a cirugía siempre y cuando se tenga un riesgo quirúrgico aceptable y una actitud positiva del paciente para la cirugía y la biopsia. Nosotros, al realizar la toracoscopía y la lobectomía, en caso de confirmar el diagnóstico, tenemos una conducta mucho más adecuada en el diagnóstico, tratamiento. Tenemos pruebas diagnósticas y estas empiezan con la citología de expectoración y lo vamos a tener positivo en tumores centrales y que tienen expectoración hemoptoica. Cuando no podemos obtenerlas, se recomienda la fibrobroncoscopia y las técnicas citohistológicas asociadas, realizando broncoaspirado con cepillado y biopsia bronquial y transbronquial. Esto lo vamos a encontrar cuando la lesión es central y visible, dando una sensibilidad hasta del 90% en las lesiones periféricas. La rentabilidad diagnóstica de la fibrobroncoscopia va a depender del tamaño del tumor, de la localización, de la existencia de afectación bronquial en la tomografía computarizada y si es guiada por fluoroscopía y del número de muestras biopsiadas que se tomen y nos da una sensibilidad próxima al 70%. Tenemos que realizar aspiración transtorácica de las lesiones periféricas y esto nos lleva hasta una sensibilidad del 90% y esta es mayor cuando la punción es guiada por tomografía computarizada que por fluoroscopía. El PET va a detectar una alta tasa metabólica tisular y tiene utilidad
en la caracterización de la lesión pulmonar. Su sensibilidad y especificidad es del 97 y 78%. Los resultados falsos negativos van a depender del tamaño de las lesiones inferiores a 0.6 a 1 centímetro y a la relativamente tasa metabólica que tienen los tumores carcinoides y el carcinoma bronquiolioalveolar. En resultados falsos positivos van a encontrarse en lesiones con alta tasa metabólica y vamos a encontrarla en otros procesos como procesos infecciosos, procesos inflamatorios, como infecciones pulmonares por bacterias, micobacterias, hongos y nódulos reumáticos. Cuando hacemos la punción aspiración transtorácica, esta tiene una sensibilidad del 90%. Se recomienda que sea guiada por tomografía computarizada o fluoroscopía. No es útil para descartar el cáncer. El PET es capaz de detectar una tasa metabólica celular y su sensibilidad y especificidad en una lesión pulmonar maligna es del 97 y 78%. Entonces, nosotros, ya que tenemos y hemos realizado nuestro diagnóstico, ya lo confirmamos, debemos de hacer estratificación en el paciente a través de la nomenclatura TNM, metástasis. Esta estratificación nos da una estimación pronóstica, nos lleva a una planificación del tratamiento, a evaluar el resultado, a intercambiar la información de forma fidedigna y a considerar el momento clínico en que se efectúa. La estadificación llevada a cabo antes del tratamiento es la estadística TNM e incluye métodos quirúrgicos como la exploración quirúrgica del mediastino. Entonces, nosotros debemos de observar tumor, nódulos y metástasis, evaluando el tumor en su localización, tamaño y su eventual invasión a estructuras adyacentes, apreciando las cadenas linfáticas regionales y de los órganos y tejidos extratorácicos. Para considerar la estadificación, el momento clínico es importante y debemos de consignarlo cuando se está efectuando. Toda esta estadificación nos lleva a desarrollar métodos quirúrgicos como la exploración quirúrgica del mediastino o de la torácica. Cuando a la exploración clínica le añadimos los hallazgos quirúrgicos y los anatomopatológicos, podemos pasar a la estadificación patológica, a estadificación pronóstica y estadificación anatómica, que va a agregar los análisis de factores biológico-moleculares que mejorarán la toma de decisión terapéutica, así como. Entonces, siempre tener en cuenta a nuestro paciente los hallazgos clínicos, radiológicos, quirúrgicos y anatomoclínicos para considerar su evolución, sus características, para lo cual nosotros debemos de desarrollar o considerar nuestra clasificación TNM. Y esta clasificación, la actitud necesaria para el diagnóstico, tratamiento y la realización de actos quirúrgicos
llevados en una forma adecuada en nuestro paciente. Cuando tenemos una estadificación intratorácica no invasiva, la historia y la exploración clínica nos orientan hacia la afectación a las estructuras intratorácicas. Los tumores se localizan a nivel central. Estos ocasionan un dolor vago, mal definido, frecuentemente referido a la región retroesternal, y el dolor de características pleuríticas o parietal, con síntomas o no neurológicos caracterizados por afectación del plexo braquial y de la disfonía, la presencia de síndrome de vena cava superior, la disfagia, el taponamiento cardíaco, la alteración de adenopatías supraclaviculares, cervicales o axilares, y aunados a la radiografía posterior, anterior y lateral, nosotros tenemos imágenes que normalmente van a detectar. Cuando tenemos duda, la práctica de la tomografía es útil para detectar el factor del tumor. Y esto hace que tengamos realización precisa del tamaño del tumor, va a complementar los hallazgos broncoscópicos, así como nos magnifica y nos presenta la magnitud de la telectasia y del derrame pleural. Cuando tenemos invasión pleural visceral, se relaciona como un factor de mal pronóstico, difícil de evaluar con la tomografía solamente, por lo cual preferimos la tomografía helicoidal con reconstrucción tridimensional, que es un efecto. Cuando tenemos nosotros transgresión cisural, su reconocimiento nos va a dar una información muy valiosa para planificar la cirugía cuando tenemos una escasa reserva funcional respiratoria o cuando se planifica una resección transtoracoscópica. La tomografía convencional, la evaluación de la afectación en la pared torácica es baja y su sensibilidad y especificidad van a oscilar entre el 38 y 87%, así como el 40 y 92%. La tomografía helicoidal se realiza con cortes finos y reconstruidos en diferentes planos, ya sea en el plano axial y tridimensional, lo cual va a incrementar su posibilidad diagnóstica. Cuando encontramos signos de destrucción en los arcos costales o los cuerpos vertebrales adyacentes al tumor, o la existencia de una masa, y esta va a estar afectando tejidos blandos parietales con signos de afectación parietal. Cuando nosotros sospechamos de afectación de la pared torácica, encontramos engrosamiento pleural adyacente al tumor, contacto entre el tumor y la pared de más de 3 centímetros, ángulo obtuso entre el tumor y la superficie pleural, invasión o aumento de la densidad de la grasa extrapleural adyacente, asimetría de los tejidos blandos contiguos y masa insinuada. En la estadificación invasiva, vamos a emplear la toracoscopía. La mediatinoscopía puede ser útil solamente en algunos casos. Nosotros vamos a llevar a cabo la estadificación intratorácica para evaluar la afectación ganglionar mediastínica. Y su estadificación invasiva va a ser a través del método de biopsia de las adenopatías mediastínicas, a través de una punción aspiración con aguja fina
que puede ser transbronquial, transtorácica, auxiliada de una ecografía endoscópica y una biopsia quirúrgica. En la estratificación extratorácica, aquí nos habla de una baja supervivencia global y alto porcentaje de recurrencia estratotorácica. En estos tenemos ya pacientes con tratamiento que nos sugieren una enfermedad que ya puede estar diseminada en forma clínica silente al momento del diagnóstico. Y en pacientes asintomáticos que sospechamos enfermedad metastásica, su estudio debe de ser completo, pero actualmente es controversial, dado que estadísticamente los órganos o tejidos donde más frecuentemente encontramos metástasis son el cerebro, esqueleto, hígado. Debemos de considerar también la realización de la tomografía abdominal superior, en el cual podemos encontrar hasta metástasis abdominales en un 10%. Tanto la tomografía o la resonancia magnética, vamos a encontrar un porcentaje inferior al 10% en el paciente con cáncer pulmonar de tipo no escamoso o locorregionalmente avanzado, por lo cual se indica una exploración radiológica cerebral en estos casos. Aún tenemos duda o queremos saber qué afectación tiene nuestro paciente, se le indica el gamagrama óseo y este eleva el porcentaje de resultados falsos positivos cercano al 50% y el alto valor predictivo negativo de la ausencia de síntomas que son sospechosos por la afectación esquelética hasta un 92%. El PET puede identificar metástasis que no tenemos sospecha que existían. Nos evita tratamientos quirúrgicos inútiles hasta en un 15% de